Jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de los motores síncronos. Ok, en este caso voy a volver a resolver un ejercicio para que lo tengan ahí de ejemplo. Y ya a partir pues sería el miércoles, el siguiente video que les envié, estaríamos empezando a ver el tema de compensación reactiva. Aquí, igual manera, voy a explicar un poquito de teoría, resolveré algún ejercicio y ya posteriormente les voy a encargar una serie de ejemplos para repasar lo que vamos a esta unidad y, bueno, y continuar con la siguiente, ¿no? Que ya es la unidad de los motores de inducción. Es una parte importante, les he comentado, y bueno, así es que considero que estamos muy a tiempo todavía para poderla ver a detalle como debe de verse este tema, ¿no? Así que bueno, en este caso es un ejercicio muy similar al que resolvimos el último video. Dice lo siguiente: un motor síncrono de 480 volts, 60 Hz, 400 HP. Ok, aquí importante esta potencia. Normalmente nos indica que es la potencia de salida del motor, porque la dan en valores de potencia mecánica en HP. ¿Ok? Dice a un factor de potencia de 80% en adelanto. Bueno, esa información que nos dice que este motor funciona como tal, como motor, está moviendo una carga muy pesada de 400 HP y también está compensando de forma reactiva la instalación eléctrica, por eso tiene un factor en adelanto. ¿Okay? Hay un 20% de potencia que el motor está generando y le está inyectando al sistema para poder elevar el factor de potencia global de la instalación eléctrica. ¿Okay? Es un motor de 6 polos conectado en delta, ¿okay? Y tiene una reactancia síncrona de 1.1 ohms. Que estos datos importantes, pues está conectado en delta, está en adelanto, lo cual indica que está generando corriente reactiva, es de 6 polos, 60 Hz. Bueno, con esto puedo calcular a qué velocidad se mueve el rotor y por lo tanto calcular, por ejemplo, su torque, ¿no? Dice el inciso A: si el motor suministra inicialmente una potencia de 400 HP al mismo factor de potencia, dice en atraso, ¿verdad? ¿Cuáles son las magnitudes y ángulos de EM e IA? ¿Ok? Y finalmente, ¿cuál es el valor del par que genera este motor? ¿Cuál es su ángulo y cuál es el valor del torque crítico? Ojo, el motor está diseñado para operar a un factor en adelanto. Sin embargo, dice ahí inicialmente, ¿verdad? Suministra esa potencia a ese factor de potencia. O sea que al momento de que el motor empieza a funcionar, tiende a consumir corriente reactiva, no a suministrar corriente reactiva. Por eso se aclara eso del factor de potencia en adelante. Bueno, en este caso sería en atraso para el inciso A. ¿Sale? Bueno, entonces con ese primer inciso A vamos a iniciar. Entonces, bueno, tenemos que es un motor de 400 HP. ¿Ok? Tiene una frecuencia eléctrica de 60 Hz. ¿Sí? Tiene un voltaje de línea de 480 volts. ¿Ok? Está conectado en delta. Es de 6 polos. ¿Qué otra cosa dice? Y bueno, en este caso tiene una reactancia síncrona de 1.1 ohms. Y su factor de potencia de forma inicial, como lo dice tal cual el enunciado, es de 80%, pero en atraso. ¿Ok? Entonces nos piden calcular cuáles son las magnitudes y los ángulos del voltaje EM, y en este caso el valor de la magnitud de la corriente de carga, así como el voltaje interno generado, y los ángulos correspondientes: el ángulo delta minúscula para el caso de voltaje y el ángulo del factor de potencia para el caso de la corriente. ¿Ok? Bueno, pues el de la corriente ya prácticamente está ahí, que es ese 80% en atraso, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a calcular el valor de EM. Sí, pues lo desconocemos. ¿Ok? Pero sabemos que la potencia pues es igual a
la ecuación que hemos estado trabajando, 3 veces EM por BT, ¿ok? Por el seno de delta minúscula sobre XS, ¿ok? Pero bueno, ¿qué tenemos aquí de incógnita? Vamos a tener, pues el valor de M, que me lo están pidiendo, ¿verdad? Voy a tener también de incógnita el ángulo de delta minúscula, ¿ok? XS si lo conozco, voltaje en terminales lo puedo conocer, ¿ok? Y bueno, la potencia, pues aquí en este caso, al no hablar de eficiencia, al no poder yo evaluar pérdidas rotacionales, ¿sí? Por falta de información, lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado, vamos a suponer que la potencia de salida es prácticamente la potencia de entrada de este motor, ¿ok? Y entonces, la potencia de salida de este motor nos dicen que son 400 HP, ¿ok? Y bueno, por aquí le voy a poner un HP. Recuerden que son 0.746 kilowatts. Entonces 400 HP, que va a ser igual. Vamos a hacer la cuenta. Ok, 400 por 0.746. Ok, 298.4 kilowatts. Muy bien, bueno, ya tenemos este dato. Aquí lo vamos a señalar. Esa sería la potencia que absorbe y la potencia que entrega el motor, ¿no? Bueno, entonces hacemos otra hojita. Decimos que la potencia de entrada, que es igual a la potencia de salida, o es aproximada, ¿verdad? Es igual a 298.4 kilowatts. ¿Sale? Entonces, para resolver el inciso A, lo primero que puedo hacer es calcular precisamente la corriente de armadura. ¿Sí? Decimos que la potencia de entrada de forma trifásica, al ser un motor trifásico, ¿verdad? No lo dice el problema, ok, pero bueno, no lo dice tal cual que es trifásico, pero me dice que está conectado en delta. Obviamente pues tiene que ser trifásico, ¿verdad? Bueno, entonces la potencia de entrada, recuerden, es igual a raíz de 3. Esta es potencia de entrada para un motor. Para un alternador sería lo equivalente a la potencia de salida. ¿Ok? Bueno, raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea por el coseno de teta. ¿Sale? Entonces yo despejo de aquí la corriente de línea, que es la potencia que ya conozco, 298.4 por 10 a la 3, sobre la raíz de 3 por el voltaje de línea, que vale 480 volts, por el factor de potencia, que en este caso vale 80%, 0.8, en atraso, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuánto vale la corriente de línea de la armadura. Ok, me faltó aquí la nomenclatura. Vamos a ponerla. Y entonces hacemos el cálculo, 298.400 entre raíz de 3 por el voltaje de línea, que vale 480, por el factor de potencia, que vale 0.8. ¿Okay? Y la corriente de línea es de 448.65 amperes, ¿verdad? Ok, ahora, antes de ponerle que son amperes, ¿sí? Vamos a poner el ángulo, que en este caso es el coseno inverso de 0.8. Ya lo hemos hecho muchas veces, da 36.87 grados. Entonces es menos 36.87 grados por estar en atraso. ¿Ok? Bueno, ya tengo la corriente de armadura. ¿Sale? Bueno, ¿qué otra cosa necesito? Necesito calcular el valor de el voltaje interno generado, ¿ok? En esta ecuación, en este caso no la puedo seguir utilizando porque tengo un incógnita el ángulo delta, pero
sabemos que el valor de EM es igual al voltaje en terminales menos IA por XS, ¿verdad? Esa es una ecuación que hemos estado utilizando también mucho para el circuito equivalente. ¿Okay? Lo veíamos acá en estas diapositivas que ya lo hemos estado trabajando, ¿verdad? De este circuito equivalente para el estator, en este caso, considerando que en el estator está colocado el embobinado, ¿no? El devanado inducido. Bueno, entonces, seguimos. Vamos a calcular el valor de EM. Bueno, aquí es igual voltaje en terminales. Ojo, todo esto, recuérdenlo, esta ecuación es con valores de fase. Que no se nos olvide. De tal manera que el valor de IA tiene que ser en valores de fase. ¿Sale? Entonces lo voy a poner aquí juntito para que no se nos olvide. ¿Sí? Es ese valor de 448.65 sobre raíz de 3. 448.65 entre 1.732 me da 259.035. 259.035 y el ángulo lo vamos a conservar. ¿Sale? Bueno, entonces proseguimos al cálculo. Tenemos que el voltaje de fase o de línea es igual por la conexión en delta. Entonces tenemos 480, ángulo de 0 grados, ¿verdad? Menos IA, que vale lo que acabamos de poner, 259.035, con ángulo de menos 36.87, ¿okay? Por XS, que vale 1.1 con ángulo de 90 grados. ¿Ok? Bueno, entonces el valor de EM es igual. Vamos a hacer directamente la ecuación. A ver si nos queda. Por el caso de los números complejos. Bueno, entonces aquí tenemos que son 480 con un ángulo de 0 grados. ¿Ok? Menos 259.035 con un ángulo de menos 36.87, esto multiplicado por 1.1 con un ángulo de 90 grados positivo. Que ya no sé cuántos paréntesis hice. A ver, error de sintaxis, eran así entonces. Ok, eso me lo da en la coordenada polar. Vamos a hacer el cambio, perdón, me lo da en la coordenada rectangular. Vamos a hacer el cambio de coordenada polar. Entonces me da un valor de voltaje de 384.011. Ahí, si ustedes me siguen, ¿verdad? Y hacen el cálculo, si hay algún error, lo puede haber, me lo señalan, por favor, porque estoy haciendo todo directo en la calculadora. No hay ningún problema, ¿no? Menos 36.41. Bueno, entonces, contestando al inciso A, ¿verdad? Dice, si el motor suministra inicialmente una potencia de 400 HP a un factor de 0.8 en atraso, ¿cuáles son las magnitudes y ángulos de EM e IA? Bueno, pues ya tenemos la respuesta. Esto vale EM, ¿ok? Esto vale IA en valores de línea y valores de fase, y ahí están sus respectivos ángulos. Ok, prácticamente pareciera que se conserva el ángulo del torque, es igual al ángulo, en este caso, de la corriente, ¿verdad? Ahora, el inciso B me dice eh, cuál es el valor del par que genera este motor, cuál es su ángulo, bueno, y cuál es el valor del torque crítico. En el caso del ángulo del par ya lo tengo, ¿verdad? Contestando eso, inciso B, el ángulo del torque delta minúscula vale menos 36.4 grados, si no mal recuerdo. ¿Ok? Vamos a calcular el torque. Entonces, el torque para esa condición de potencia que está entregando el motor. Bueno, ¿qué hacemos? Recuerden que la potencia de salida del motor, quedamos que era igual a la potencia de entrada, al no tener más datos en el ejercicio,
no me hablan de eficiencia, no me hablan de pérdidas, ok, es un valor muy lineal, un dato muy linealizado lo que me están aquí dando de información, por lo tanto pues tengo que hacer esta aproximación, ¿sí? Esto es igual a los 400 HPs o también ya convertidos, ¿verdad? En 298.4 kilowatts. Es lo mismo, ¿ok? Ahora también sabemos que la potencia de salida de un motor es igual a torque por la velocidad en revoluciones por minuto sobre 9.55, el factor de conversión, para tener como dato las revoluciones por minuto. Bueno, de aquí desprendemos que n, pues cuánto vale, ¿verdad? No lo dice el problema, sin embargo, sabemos que de la ecuación de frecuencia eléctrica, que es igual a P por N sobre 120, entonces N es igual a 120 por la frecuencia, que vale, según esto, 60 Hz, sobre el número de polos, que también el problema dice que es de 6. ¿Ok? Entonces, bueno, me voy para aquí abajo. N es igual 120 por 60, 7200 entre 6, 1200 revoluciones por minuto. ¿Ok? Entonces lo señalamos y bueno, vamos a proceder a calcularlo. El torque. ¿Ok? Pues bueno, aquí aparto esto para no confundirnos. El torque va a ser igual a la potencia de salida, 298.4 por 10 a la 3, multiplicado por este 9.55 sobre la velocidad, que vale 1200. ¿Ok? En este caso, el torque va a ser igual a lo siguiente: 298.400 por 9.55 entre 1200. ¿Ok? Tenemos un torque bastante elevado, obviamente, porque tenemos un valor muy alto de potencia que está entregando el motor. ¿Ok? 2374.76 newtons por metro. ¿Sale? Y bueno, finalmente dice el problema, ¿cuál es el torque crítico, verdad? El torque máximo que podemos demandarle a este motor. Bueno, entonces recordemos que la potencia es igual a torque por la velocidad entre 9.55. ¿Okay? Esto va a ser igual a 3 veces, ¿verdad? M por voltaje en terminales. Ahora, el seno de delta minúscula, esto tendría que valer 1 para ser máximo, sobre el valor de XS. Ok, entonces lo que tengo que hacer es de esta ecuación pues despejar el valor del torque crítico. Voy a llevarme a otra página esta ecuación. Vamos a hacer otra por acá. Listo. Bueno. Ok, entonces vamos a continuar. Tenemos que, bueno, esto lo dejamos como potencia al final, perdón, aquí es lo mismo. ¿Sí? Decimos que la potencia es igual a esto que tengo acá, 3 veces el valor de EM, que por aquí lo calculamos, que vale 384.011 por el voltaje en terminales, que vale 480. ¿Ok? Esto de acá vale 1 sobre el valor de XS, que es 1.1. ¿Ok? Entonces la potencia máxima o la potencia del torque crítico pues es esa que tenemos ahí. Vamos a ver cuánto vale. 3 por
384.011 por 480, ok, entre 1.1 me da 502.705.31 prácticamente. Estos son watts, ok, 502.7 kilowatts. Bueno, entonces decimos que la potencia máxima es igual a torque por velocidad entre 9.55. Despejamos el torque de esta ecuación. Es igual a este valor que tengo aquí, 502.705.31 multiplicado por 9.55 sobre el valor de la velocidad, recordando que es constante por el mismo comportamiento del motor, ¿sí? Entre más torque, la velocidad tiende a disminuir, pero por el mismo incremento de torque se recupera la velocidad del motor de manera casi instantánea. Esto ocurre nada más en este tipo de motores, ¿ok? Motores síncronos. Entonces, el torque máximo o el torque crítico es igual a este valor que ya tengo acá, multiplicado por 9.55 y dividido entre 1200. Ok, me da un torque de 4000.7 newtons por metro. ¿Sale? Bueno, con esto llegamos al final de este problema. Quiero que vean ustedes cómo alternamos el uso de las ecuaciones de potencia de entrada, potencia de salida y voltajes, ya que todas las ecuaciones parten de una misma, ¿verdad? Simplemente lo que estamos haciendo es utilizar la ecuación correspondiente de acuerdo a los datos que conozco, de acuerdo a los datos que me proporciona el mismo problema. ¿Sale? Bueno, revisen por favor el ejercicio, traten de resolver ustedes aparte, de verificar todas las operaciones que voy haciendo. Cualquier duda al respecto, pues no duden en hacérmelo llegar, por favor. Bueno, con esto concluimos este video. Pues el día miércoles les estaré enviando nuevo material. Les repito ya con el nuevo tema que vamos a empezar a ver, que es la compensación reactiva, que digamos que es lo central de esta tercera unidad. Bueno, pues excelente tarde para todos. Saludos.